Buenas noches. Hoy hablaremos de enfermedad venosa del miembro inferior. Probablemente esta enfermedad sea una de las más frecuentes que se presenten. Yo soy el doctor Felipe Gavilán, cirujano vascular, médico de planta. Empezamos. Eh, Se define la insuficiencia venosa crónica como el conjunto de signos y síntomas relacionados con la hipertensión venosa que produce una dificultad permanente del retorno venoso. Esto, eh, las varices del miembro inferiores. Esto cabría agregar algo más a la definición que la insuficiencia valvular es la que produce más varices. Hay otro tipo de insuficiencia que produce otros síntomas que vamos a hablar más adelante. Afecta la calidad de vida del paciente que la padece, tiene una relativa alta prevalencia, bajo riesgo vital, es decir, la posibilidad de que uno llegue a tener una muerte relacionada es muy bajo, motivo por el cual no se ha destinado históricamente mayor atención a este grupo de pacientes. No hay gestores de salud en esta área, hay reducidos profesionales en esta área, plebólogos, cirujanos vasculares, técnicos en salud entrenados en esta área. Los hospitales, la mayoría de los hospitales públicos no tienen plebólogo ni cirujano vascular, contratan otras áreas que consideran más importantes. La complicación más importante de las varices del miembro inferior son las úlceras. Tiene la baja laboral más alta que tiene esto en el seguro social en los Estados Unidos y en los países de Europa. Se mide, es el que tiene más número de reposos al año por cualquier enfermedad. Las varices supera y las complicaciones relacionadas y representaría casi el 30% de las consultas primarias. Eh, en la fisiología es en el retorno se produce por dos circuitos y es la conexión al sistema de bombeo muscular y la contención aponeurótica y evidentemente la bomba, el diafragma produce una presión negativa que ayuda a que retorne la sangre dentro del sistema venoso. El sistema venoso se divide en profundo, superficial y de perforantes. La etiopatogenia puede ser primaria y secundaria. La primaria es la que no tiene causa, las secundarias suelen deberse a, a fallos adquiridos. Dentro de los fallos adquiridos está la trombosis venosa profunda, que hablaremos en otro capítulo, que produce una destrucción de las válvulas y produce una falla e insuficiencia. La primaria tendría que ser, por darle así un ejemplo, la safena tendría que tener entre 1 y 12 válvulas. Evidentemente el que tiene una válvula tiene más posibilidad de tener una insuficiencia venosa y por ende por hipertensión venosa. Entre los factores de riesgo tenemos los congénitos, las angiodisplasias, las fístulas arteriovenosas. Las fístulas arteriovenosas pueden presentarse en, en pacientes desde el nacimiento, puede estar en cualquier parte de la economía, sin ser precisamente traumáticas. Las agenesias valvulares, la enfermedad del tejido conectivo que producen fallas valvulares más precoces y enfermedad varicosa.
Entre los primarios o idiopáticos no modificables tenemos la herencia, la edad, el sexo, la raza. El- las modificables tenemos la obesidad, la bipedestación prolongada, es decir, el estar parado prolongadamente o estar sentado incluso es igual, la exposición al calor prolongado, el embarazo, el hábito intestinal, esto vendría a ser para los que son estreñidos, se produce un aumento crónico de la presión intraabdominal que se transfiere a las venas del miembro inferior y por ende esto produce varices en el miembro inferior, ¿verdad? Los secundarios que suelen deberse a la trombosis venosa profunda, que en el momento en que se resuelve parcialmente quedan con falla valvular o quedan con una obstrucción que no permite la circulación venosa por el circuito que debe ir y va por colaterales que son insuficientes. La compresión tumoral es un tumor que comprima la estructura venosa más arriba, próxima a la bomba central, y por ende esto produce la transmisión hacia abajo, es decir, la hipertensión pulmonar, el traumatismo, las iatrogenias. El traumatismo puede producir daño en el sistema venoso, trombosis, las iatrogenias también. Eh, eh, Así como habíamos hablado en la parte arterial, hay muchas intervenciones dentro de la medicina que nos obliga a colocar catéteres para intervención aguda, para suministro de medicamentos, líquidos, sangre y para hacer tratamiento dentro de la luz venosa también, ¿no? O por darle así una idea de la iatrogenia, por ejemplo, el no retiro de un catéter, de un filtro de vena cava dentro del tiempo en que deja de ser útil, eso queda y produce trombosis en el tiempo. Es una posibilidad. La fisiopatología, la hipertensión venosa es un proceso, produce un proceso eh, inflamatorio no controlado, vasoconstricción refleja e hipoxia. Esto por ende eh, la falla valvular, la que vendría a ser que las válvulas fallan por algún motivo que hace que la presión se transfiera por debajo de esa válvula y produce las dilataciones de venas que estaban cerradas antes primero, hace que se abran eso. Embriológicamente las venas, muchas venas se cierran, solamente los ejes principales se conservan y estas venas producen dilatación de esto, por eso aparece varices en zonas que uno no tendría venas grandes en principio, incluso disecando un cadáver no se encuentra en esa zona en un paciente previamente sano, ¿verdad? Y se constata en otras personas porque se vuelven a abrir por la presión por falla valvular. La falla de bomba muscular también, esto es el hecho que el paciente deje de caminar, no se producen las contracciones del músculo y esto no permite que suba la sangre, esto vendría a ser en el miembro inferior, la planta del pie, la pantorrilla, vendrían a ser el corazón venoso de Lejar falla, que es un corazón que los antiguos flebolos eh, le dieron este nombre. La falla en la salida venosa, esto puede verse también a una insuficiencia cardíaca, eh, puede verse a una enfermedad pulmonar, entonces no permite que suba por la hipertensión que hay ahí arriba. Eh,
En la cirrosis hepática también hay un aumento de la presión. La lesión parietal, los procesos inflamatorios que se producen dentro dentro de la pared de la vena, y el tema de la falla linfática también, que ayuda, que suma también con el edema, y que ayuda a que la falla de la vena se produzca también, porque esto trabajan al unísono, vena linfática y vena, porque llevan retorno hacia la parte central, hacia el retorno de todo. Entonces esto produce también una falla venolinfática en este caso. El diagnóstico es por la clínica, y estudios. Dentro de lo que sería la clínica, evidentemente la hipertensión venosa, la traducción son las varices, los cambios, los cambios tróficos en la pierna. Se produce primero la salida de varices, después hay cambio de color, dermitis, se produce salida de puntos rojos al inicio que después se opacifican, pierden el color rojizo y pasan a un color oscuro, se cicatrizan y empieza a cambiar de color la piel de la pierna y en forma de polaina, por decirlo así. Esto es fruto de la hipertensión venosa. Se suele ver más característicamente esto. El ecodoppler nos dice que hay que las válvulas fallan y se transfiere la presión hacia abajo, pero básicamente que la válvula no funciona, y si es algo que se puede corregir, se corrige, que hay varias maneras de corregir que hablaremos más adelante. La plestimografía nos mide el volumen de la pierna. Nos dice si corregimos la causa de la hipertensión venosa, disminuye el volumen y nos da primero diagnóstico. Después nos da, sobre todo si nuestro tratamiento fue exitoso, porque si disminuyó el volumen después del tratamiento, significa que tuvimos éxito en el tratamiento de la enfermedad venosa, sobre todo en este caso las varices. La flebografía sigue siendo también un instrumento que se usa, que nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial y de punto de fuga que podemos corregir. Recuerden que el miembro inferior, la falla no es solamente de las válvulas del miembro inferior, puede verse una falla que viene desde de toda la vena cava o parte de algunas afluentes a la vena cava, a la ilíaca, o falla de alguno de las fallas venosas de alguno de los órganos del abdomen, por decirle así. Uno que produce una falla pelviana sería las venas gonadales, por citar algunos. La angiotac también nos ayuda y la angioresonancia, a ver los puntos de reflujo importantes, o que haya una fístula que nos produzca una hipertensión venosa, fístula arteriovenosa, por decirle así, los legrados frecuentes para producir fístula arteriovenosa. En las mujeres es a considerar como un diagnóstico a tener en cuenta. Acá tenemos una úlcera de tipo venoso. Ven que hay tejido de granulación, generalmente suele ser tipo polaina. Estos suelen ser circulares, primero suelen ser pequeños, acá en cara interna es lo clásico, después se extiende esto. Esto es una hipertensión venosa bastante llamativa, que produce, este ya tiene su trastorno trófico. Este
Esto es lo que les decía, una dermitis ocre que se produce y posterior se produce un acartonamiento de la piel, esto se engruesa y, eh, y produce una falla del movimiento de lo que sería el pie, no puede hacer dorsiflexión adecuada y esto precipita que aparezcan las úlceras. Eso es cuando sigue el curso evolutivo o cualquier trauma pequeño que tenga hace que aparezca esto, o el paciente se rasca por la hipertensión venosa, produce prurito importante, entonces esto hace que nos rasquemos, se infecta, se ulcera y este es el resultado. Esto es bastante frecuente en la enfermedad venosa por, por hipertensión venosa, por eso es muy interesante tratar porque produce una invalidez importante, produce falla laboral importante, es decir, reposo muy frecuente, es la primera causa de reposo en el mundo, por lo menos en el mundo civilizado, en el mundo industrial, es esto es más, como le digo, por la bipedestación que tenemos y por el tipo de trabajo que elegimos. Vamos al siguiente, este es un paciente que tiene, además de tener una hipertensión venosa de origen central, es de un paciente que es eh, portador de EPOC, no solamente de varices, produce una hipertensión importante, no solamente falla valvular, sino también una hipertensión a nivel pulmonar importante por esta enfermedad citada, por el EPOC. Y fíjense, mira, fíjense las varices que tiene. En nuestro país se observa con más frecuencia, porque las consultas son muy tardías. Este es una forma de presentación, ¿eh? Acá tenemos personas que dedican su vida al trabajo y que mediante esto suelen ser guardias de seguridad, gente que está mucho tiempo parado, peluquero, militares, gente que es cirujano, trabaja mucho tiempo, generalmente se abandonan los pacientes porque esto no suele producir dolor, salvo cuando aparece ya úlcera y empieza a aparecer esto que le llama la atención, o si es que practica algún tipo de deporte y tiene que exhibir sus piernas, el paciente consulta. Esto es bastante importante. Fíjense, este es un paciente con varices. En este caso, este es un caso que le seguimos en el Hospital Central. Entonces le operamos al paciente, le quitamos su safena, le hicimos las flebectomías correspondientes. Fíjense la dermitis ocre que tiene. Esta es una enfermedad bastante crónica que tiene, y esto fue traumático, creció bastante porque además esto no debe recibir ningún tipo de desinfectante, salvo que esté infectante tipo iodo, DG6, agua oxigenada o otros tipos de antisépticos que hacen, lo único que hacen crecer la úlcera, y esto no permite una buena evolución del paciente hasta que se corrige la hipertensión. En este caso, corregimos la hipertensión, quitamos la safena, retiramos las varices que llegaban acá, hicimos la flebectomía, retiro de varices y tuvimos este resultado. Esto fue prácticamente a los 2 meses recuperamos esta úlcera se rellenó, vamos a decirle así, ya tiene la altura de la piel y acá vemos ya totalmente curado, pero queda con una dermitis ocre. Esta dermitis ocre suele ser ya permanente, es difícil de retirar, pero mejora. Este paciente debe usar medidas de contención graduada por mucho tiempo y probablemente no pueda dejar más de usar, y tiene que controlar los factores de riesgo como la subida de peso. No se puede permitir ese lujo. Si corregir todos los factores de riesgo sería lo ideal, y el uso permanente de media como el tratamiento. Este es un tratamiento exitoso, ¿eh?
Tratamiento de las varices. Bueno, acá tenemos para hablar un poco de este aspecto. La disminución de la presión venosa es lo que hacemos. Los transitorios vendrían a ser para disminuir la presión la contención elástica, es decir, el uso de la venda elástica eh, multicapa o la media elástica. Nosotros establecemos el grado de compresión que deben llevar estas medias. eh, por decirle así, usamos el terapéutico, el de compresión, el firme y el de compresión máxima. El tema de la úlcera sería el de compresión máxima, pero se usa de manera progresiva o si no el paciente abandona el tratamiento. El reposo más miembro elevado, esto solemos indicar por hora, esto cada 1 hora o cada 2 horas alzaba entre 15 y 10 minutos tiene que alzar la pierna del paciente, esto ayuda muchísimo. Los fármacos también influyen, hay más de 300 levotónicos. Dentro de los más comunes hay unos 4, que vendría a ser la diosmina, por decirlo así, uno de los, vamos, la hidrosmina, el dobecilato de calcio, el lanatócido, por citar algunos. Estos son lo más, los fármacos que usamos con más frecuencia. Hay 300, hay muchos fármacos flebotónicos. Y el control de factor de riesgo. En el caso de si el paciente es obeso, tiene que disminuir su obesidad. Si el paciente es estreñido, tiene que disminuir el estreñimiento. Tiene que salir, curarse de eso. Así baja la presión intraabdominal y eso ayuda muchísimo a esto. Controlar el EPOC, tratarse, controlar la insuficiencia cardíaca, controlar la hipertensión pulmonar, tomar la medicación adecuada y esto ayuda muchísimo a hacer la disminución de la presión venosa transitoria. Dentro de la disminución el- de manera permanente tenemos la escleroterapia que consiste en inyectar, hay varios medicamentos que usamos, en este caso el polidocanol probablemente sea la estrella del medicamento que usamos para esto, pero hay varios medicamentos que usamos. Ahora mismo también está la radiofrecuencia, el láser, que es lo que estamos usando para hacer esto. Y esto hace que disminuya de manera permanente a la zona afecta. La cirugía es el cierre del punto de reflujo, es lo que hicimos en este caso que habíamos mencionado, en donde una úlcera crónica se curó con el tratamiento quirúrgico y el tratamiento quirúrgico es mucho más permanente. Una vez que se cura la úlcera, dura mucho más tiempo y si el paciente corrige los factores de riesgo con más, es mucho más efectivo esto. La cirugía endovascular es la que se hace con el equipo de radiofrecuencia, se introduce dentro del vaso y al introducirse dentro del vaso el catéter a través de un catéter puerto introductor, y se va retirando eso y se inyecta la energía para que funcione. En el caso de la radiofrecuencia, una quemadura eh, una termoablación produce de la luz de la vena, entonces produce un cierre permanente de la vena que falla. Entonces de la manera, lo mismo sería el tema del láser, tiene sus indicaciones y hasta ahora el tema de la cirugía láser y la radiofrecuencia tienen sus limitaciones, sobre todo en el tamaño de las varices. Su índice de éxito en centro de alta complejidad es de 15% de fracaso solamente tiene, es comparado con la cirugía estándar, que es la cirugía a cielo abierto, que consiste en la ligadura, la exéresis de la vena problema, eh,
en este caso la safenectomía, la flebectomía, las ligaduras de perforante, cuando lo que falla es el sistema perforante, y el sistema venoso profundo cuando falla aparecen estas dermitis que son mucho más difíciles de corregir si es una falla pura y sobre todo si es una falla obstructiva que una falla por insuficiencia. Recuerden que las fallas por obstrucción son mucho más difíciles de tratar porque el tratamiento en cirugía venosa del sistema venoso profundo tiene muchas limitaciones hasta ahora y no se puede establecer por este motivo un tratamiento todavía eficaz. No es una enfermedad que mata gente. Lamentablemente no hay un avance importante en este aspecto por este motivo, pero a considerar es esta posibilidad de tratar. Fíjense, 15% de los americanos hacen todo el tratamiento, hacen un control a las 24 horas, vuelven a tratar otra vez. Si les parece que fue inadecuado el tratamiento, se hace un control ecográfico, vuelven a hacer un control a la semana, le vuelven a operar si es necesario. No se le interna para esto, se hace ambulatorio. Esta es la ventaja de la cirugía láser. Yo personalmente no considero adecuado tratar en nuestros consultorios que no están debidamente equipados, y yo prefiero tratar siempre en un hospital, tratar como una cirugía eh, a cielo abierto. Lo mío es mucho más tranquilizador porque si llega a ser algún problema el paciente dentro del quirófano sería muy corregible todo lo que le pase, pero en el consultorio ya es más difícil a considerar. Las complicaciones de las varices son la dermatitis eczematosa, esto que se ve oscuro se vuelve rojo, eh, se es bastante molestoso, eso produce mucha picazón. La dermitis ocre es cuando esto se apaga, la dermitis eczematosa se apaga, se vuelve oscuro. La atrofia blanca es una capilaritis necrosante, es un aviso que en esa zona fácilmente se puede formar úlcera. La acroanquiodermitis también. La celulitis indurada es que se vuelve dura, acartonada por debajo de la piel. Las infecciones a repetición también producen esto, porque esto produce mucho prurito, entonces le obliga al paciente a rascarse y esto infecta y forma el círculo vicioso. La lipodermatoesclerosis, esto se debe corregir, lipodermatoesclerosis es una forma también de presentación que se vuelve indurado, acartonado, no permite que se pueda movilizar el pie, que pueda hacer dorsiflexión. Entonces produce la hiperkeratosis, también es también una forma de presentación muy tardía. Ya son pacientes muy difíciles de tratar. Y las úlceras. En este grupo de pacientes que presentan la lipodermatosclerosis, la hiperkeratosis y las úlceras son bastante difíciles, pues son formas muy avanzadas de la enfermedad venosa. El diagnóstico siempre, como dijimos, la clínica es soberana. Acá todos los signos y síntomas, la falla del sistema se evalúa y se trata. Si ese sistema venoso superficial es fácilmente tratable, y es también el diagnóstico, se ve las varices, la hipertensión venosa profunda, hay que tratar, corregir los factores de riesgo, y la clínica es la mejor manera de determinar esto. Con el ecodoppler establecemos la obstrucción y la insuficiencia
La plestimografía nos establece el volumen, nos dice si tiene un volumen muy alto estando en bipedestación, significa que el tratamiento es inadecuado si es clínico solamente o si hicimos un tratamiento de tipo quirúrgico que fue insuficiente. Si en la plestimografía no se corrigió el volumen, no disminuye el volumen, significa que nuestro tratamiento fue insuficiente. La angiotac es una manera también de detectar las obstrucciones venosas, interesante a considerar. Fuera de criterio de cirugía de varices de origen, eh, las, las cirugías, el linfedema no es conveniente. La cirugía, el tratamiento médico sería lo ideal en este caso. Las varices secundarias a fístula arteriovenosa hay que hacer la parte arterial acá primero. Y si es una causa por fístula arteriovenosa hay que corregir esto. Y se hace. Ahora hay muchos procedimientos endovasculares. No nos permite hacer un tratamiento, vamos a decirle, en una vez, pero son un tratamiento en varias veces. A veces los resultados no son tan buenos, pero conseguimos mejoría sustancial del paciente. La clínica atribuida a otra enfermedad coadyuvante, es decir, hay que tratar la enfermedad de base, las circunstancias que impliquen riesgo para el paciente. Si el paciente es muy riesgoso para ellos, el procedimiento mejor es no hacer y ir al tratamiento en sí. Si llegó tarde el tratamiento, lamentablemente no se indica el procedimiento. Gracias. Buenas noches. Damos por concluido este capítulo de las varices.